Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Y vamos a estar hablando, hermanos, acerca de el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué el Señor vino? Vamos a ver el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a orar antes, hermanos, antes de comenzar el mensaje, la predicación. Padre, venimos delante de su presencia y le ruego, Señor, que nos hable, que toque corazones, y a usted queremos darle toda la honra y toda la gloria. Es su palabra que vamos a estar leyendo, escuchando, y queremos, Padre, que nos hable y que usted sea honrado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A veces, hermanos, podemos decir, no me gustó la predicación. No se preocupe, a veces a mí tampoco me gusta. A veces, hermanos, en la escuela hay materias que no nos gustan, pero son necesarias. A veces podemos decir, bueno, yo no aprendí esa materia, porque a veces, hermanos, el propósito de la predicación, bueno, no a veces, siempre, el propósito de la predicación es aprender algo. No es que nos guste o no nos guste, el propósito es aprender. Pero a veces podemos decir, pues yo no aprendí nada. En la escuela a veces tampoco aprendemos las materias, ¿verdad? Pero se necesitan y es necesario, ¿cierto? Amén. Hay personas que no les gustan las matemáticas en la escuela, ¿verdad? Y son muy importantes, son muy necesarias. Y es difícil, son difíciles de aprender, es difícil de aprender las matemáticas, pero es importante y es necesario. La palabra de Dios, hermanos, es más necesaria aún. Es muy necesaria y a veces no nos gusta. Hay ocasiones en las cuales no nos gusta y no se trata de emocionarnos, no se trata de que nos guste, se trata de que aprendamos y no solamente de aprender, sino también de ponerlo en práctica. Vamos a estar estudiando, hermanos, acerca del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que Él vino. La palabra de Dios dice, hermanos, en Lucas 19:10, si no lo busque, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el pecado nos lleva a perdernos. Nosotros estábamos perdidos, los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, los que hemos nacido de nuevo, pues gracias a Dios por su misericordia, que ahora ya estamos en Cristo, y si estamos en Cristo no estamos más perdidos. Pero en realidad, la realidad del por qué el Señor Jesucristo vino fue a buscarnos a nosotros los perdidos. Y toda la humanidad está perdida, ¿cierto? Amén. Toda la humanidad necesita del Salvador Jesucristo. Nosotros estábamos perdidos, hay muchos que están perdidos y probablemente haya personas aquí que aún están perdidos y necesitas a Jesucristo. Amén, hermano. Necesitas a Jesucristo porque gracias a Dios Él vino para eso, para buscar y salvar a los perdidos. Vino a buscar y a salvar a los perdidos. Entonces, si tú estás perdido aún, Él te está buscando. Así es, hermano. Él te está buscando y Él vino para eso, para salvarte. El pecado nos lleva a perdernos, el pecado nos lleva a la perdición. La paga del pecado es muerte, la muerte es el infierno. Si la persona muere en pecado, pues se va al infierno. La paga del pecado es muerte. Ahora, Jesucristo es la luz que nos guía. Amén. La luz nos hace ver, la realidad de las cosas. Sin la luz no podemos ver. La gente que está perdida, que vive en pecado aún, no sabe, no se da cuenta. No sabe que muchas de las cosas que hace, pues lo está llevando a la ruina, a la desgracia. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él es la luz. Amén. Él nos da esa visión, esa visibilidad de poder discernir lo bueno de lo malo de lo bueno. Y gracias a Dios por Jesucristo. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, leo para ustedes, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a
a este mundo. En el Evangelio de Juan, ahí mismo, en el capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Hermano, la luz ilumina. Amén. La luz ilumina nuestra mente, nuestro caminar. Y Jesucristo es esa luz. Necesitamos de esa luz. Y luego dice, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, hay que seguir a Cristo. No es solamente asunto de emocionarnos. No es asunto de emoción. No es asunto de decir, yo creo. Los demonios también creen y tiemblan. Hay que seguir a Jesús. Son palabras del Señor Jesucristo, hermanos. En el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En otras palabras, si no seguimos a Jesús, pues entonces vamos a andar en tinieblas. Hay que seguir a Jesús, ¿cierto? Amén. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Hay un himno, hermanos, el himno que se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Este himno así se llama, Oh, qué amigo nos es Cristo. Y dice así, que Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Ahora, dice también y hace la pregunta, ¿vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? ¿Y por qué? Hace ahí el himno. Muchas de las veces, hermanos, los cantamos los himnos y no ponemos atención a lo que estamos cantando. Cantamos, pero no ponemos atención. Ahí hace una pregunta este himno. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Y dice, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Amén, hermano. Separados del Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Y si hacemos algo, no lo hacemos bien. Si hacemos cosas, no las hacemos bien porque separados, y especialmente cuando son cosas espirituales, tenemos que hacerlo tomados de la mano del Señor. Dice la siguiente estrofa, ¿estás débil y cargado de cuidados y temor? Y hace la pregunta a esta estrofa, ¿estás débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dale todo en oración. ¿Cuán importante es, hermano, nuestra comunión con el Señor? Ahora, Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos los perdidos, pero muchas de las veces, hermanos, a pesar de que ahora somos salvos, descuidamos nuestra relación con Cristo. Dice, hace otra pregunta en esta segunda estrofa. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno paz tendrá tu corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos afligimos? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos pasando por situaciones tan difíciles y nos encerramos en nosotros mismos y no le llevamos a todo a Dios en oración? Ahí está la respuesta. Por eso dice la palabra, dice este himno, y la palabra de Dios también lo dice, si estamos desprovistos de paz, gozo y santo amor, es porque andamos mal en nuestra relación con Dios. Dice la tercera estrofa, Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba nos mostró, ¿cierto? Amén. Él murió por nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios que si Dios el Padre estuvo dispuesto a darnos a su Hijo, ¿cuánto no más nos dará todas las cosas? Dice en esta tercera estrofa, pues para llevar consigo al culpable se humanó, el castigo de su pueblo en su muerte él sufrió. Cristo es nuestro amigo eterno, solo en Él confío yo. ¿Tú confías en Él? Amén. Muchas de las veces no confiamos en Él, hermanos. Amén, hermano. Muchas de las veces no confiamos en Él. Confiamos en nuestras propias decisiones, confiamos en nosotros mismos, confiamos en lo que nosotros podemos hacer y nos olvidamos de depositar toda nuestra confianza en el Señor. Por eso en este himno que se canta, dice, vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Y hace la pregunta, ¿estás así? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Debemos de llevar todo a nuestro Señor en oración. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros.
El Señor Jesucristo, hermanos, Él promete dejarnos la paz. En el Evangelio de Juan, ahí mismo, capítulo 14, versículo 27. Dice el Señor Jesucristo, la paz os dejo. ¿Lo tenemos? Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el versículo 33 del capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. El diablo, hermanos, viene para robarnos todo aquello que Dios quiere darnos. ¿Se escuchó? Amén. La palabra de Dios dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Regresamos ahí en el capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cuando el diablo logra apartarnos a nosotros de nuestra confianza en el Señor, de que dependamos de Él, entonces comenzamos a vivir desprovistos de esa paz, de ese gozo, de ese santo amor. Comenzamos a vivir en cuidados y temor, porque no llevamos a Dios todo en oración. ¿Por qué? Porque hemos dejado de confiar en el Señor, porque el diablo nos ha robado nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque desvía nuestra mirada, nuestro pensamiento hacia nosotros mismos o hacia otras cosas. ¿Cierto? El Señor Jesucristo dijo, el diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No siempre andamos con la vida abundante. Amén. A veces andamos con la vida débil, andamos cargados. Y es por la razón de que no estamos llevando todo a Dios en oración. No estamos confiando en Él. Vivimos con cuidado, vivimos en temores, cuando el Señor Jesucristo dijo, confiad en mí porque yo he vencido. Amén. Yo he vencido al mundo. Bueno, todo ser humano, hermanos, tiene un vacío dentro de sí. No estoy refiriéndome al cristiano. El cristiano ha llenado ese lugar con Cristo, con el Espíritu Santo. Pero todo ser humano tiene un vacío dentro de sí y una gran necesidad de llenar ese vacío. Y el único que puede llenar ese vacío es el Señor Jesucristo. Amén. Todo ser humano necesita llenar el vacío que hay dentro de él con la presencia del Espíritu Santo. Pero la humanidad trata de llenarlo con cosas materiales, ¿cierto? A veces, hermanos, aún los cristianos, queremos, hermanos, tener paz o tener gozo con las cosas materiales. Ahora, yo no sé si la persona será cristiana o no será cristiana, pero estoy hablando de personas que están en la iglesia. Y a veces, aunque seamos cristianos, podemos caer en el error, arrastrados por el engaño, a querer llenar la necesidad que solamente Cristo puede llenar con cosas materiales, con diversiones, con juegos. Algunos recurren a las drogas, al licor, a la cerveza y todo lo que el mundo ofrece, porque tienes el vacío en tu corazón y tú necesitas llenarlo con Cristo. Amén, hermano. Algunas personas quieren llenar ese vacío con la religión, con la denominación, pero ese vacío necesita de Dios. Amén. Solamente Dios es el único que puede llenar ese vacío. Amén. Ahora, cuando las cosas son extremadamente difíciles, que se vuelve una tortura, porque eso es una realidad, una tortura espiritual, algunas personas recurren al suicidio. Sí. Tenemos el caso de Judas, de Saúl, pero no solamente, hermanos, casos bíblicos.
Hace poco se escuchó la noticia del año pasado, apareció un informe que en menos de 30 días, entre el mes de noviembre y de diciembre, se suicidaron 3 pastores. Entre el mes de diciembre y de noviembre, en menos de 30 días, 3 pastores cometieron suicidio. Meses antes se había suicidado el hijo del pastor Rick Warren, el que escribió el libro Una vida con propósito. El suicidio no es la solución a la depresión. Jesucristo sí lo es. Ahora, hermanos, uno de estos pastores que se suicidó se dio un balazo en la cabeza. Los miembros quedaron atónitos porque él predicaba en contra de esas cosas. Y tenía una iglesia muy grande, una iglesia de 800 miembros. Estuvo en la mañana predicando, como en este momento, estuvo predicando en la iglesia. Se van a su casa a comer. Manda a su esposa y sus 2 niñas. Él era joven, no muy joven, pero tenía 42 años. Joven para mí, sí. La esposa tenía 38 años. Tenía 2 niñas, no sé de qué edad, pero eran tal vez adolescentes o niñas. Las mandó por delante a la iglesia, al culto de la tarde. Y la iglesia, cuando se llega a la hora del servicio, lo están esperando, no llega. Al no llegar, la esposa se va a buscarlo. Estaba tirado en un charco de sangre, habiéndose dado un balazo en la cabeza. Había estado predicando en la mañana. Otro pastor de estos 3 que estoy mencionando, se le muere la esposa y él se suicida delante de su hijo y delante de su mamá. Hermano, eso no es la solución. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos cuide. Jesucristo es la solución. Amén. Ahora, a veces, hermanos, podemos estar predicando y no creer lo que estamos predicando. A veces podemos estar enseñando a otras personas y no estamos creyendo lo que enseñamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón de esto? Una mala relación con Dios. No tenemos una buena relación con Dios. Hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo podemos estar en una buena relación con Dios? A través de la lectura bíblica y de la oración. Tenemos que tener tiempo para comunicarnos con Dios, para orar, buscarle a solas. Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente por los del mundo, también el de nosotros. Amén. Él es la propiciación por los pecados del mundo, pero no solamente por ellos, sino también por los de nosotros, porque nosotros aún pecamos. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29... dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que Él quite el pecado de nosotros, de nuestra vida, tenemos que humillarnos delante de Él. Amén. Es necesario humillarnos, reconocer que le necesitamos nosotros a Él. En el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Primera de Juan, hermanos, por favor. Primera de Juan. Vamos a ver primero Hechos 4. Hechos 4 y luego vamos a Primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 11, dice: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. No hay otro medio.
No es a través de la religión, no es a través de la denominación, no es a través del pastor, no es a través de los juegos, no es a través de las riquezas, no es a través de las vanidades, no es a través de nada. Solamente Cristo puede salvar nuestra alma. Amén. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es María, Amén. no es San Martín de Porres, no es nada de eso, no es la estatua, es Jesucristo el único que te puede salvar. Así es. En Primera de Juan, por favor, hermanos, Primera de Juan, en el capítulo 4. Dice, y nosotros, los apóstoles, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. ¿A qué vino Él? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, gracias a Dios por Jesucristo, que un día nosotros nos dispusimos a aceptarlo, a creer en Él, aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador, no hay otro. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:15. Dice en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Tenemos debilidades? Amén. Sí. Tenemos que venir al Señor en oración. Es necesario. Somos débiles, somos humanos. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego en el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno. Hoy es el día oportuno para la salvación. Hoy es el día oportuno para venir al Señor. Señor, ¿cuántas veces yo te he fallado, Señor? ¿Cuántas veces hemos fallado? Y qué precioso, hermanos, que Él se compadece de nuestras debilidades. Lo dice la Escritura. Dice ahí en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Entonces, hermanos, nosotros somos débiles, muchas de las veces fallamos al Señor, muchas de las veces hacemos cosas o las cosas que hacemos no las hacemos correctamente como Dios manda que las hagamos.
pero Él se compadece. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Amén. Él se compadece de esa debilidad nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Y qué maravilloso, hermanos, que Él es Dios. La palabra de Dios dice que Él es Dios. Amén. Él tomó cuerpo de carne, Él se hizo carne. Y en un momentito más vamos a ver, hermanos, 4 pasajes que nos demuestran que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Y Él nos dice en su palabra que Él se compadece de nosotros. Tiene compasión de nosotros, tiene compasión de nuestras debilidades. Qué bueno es el Señor, hermano. Amén. En Juan 20, 28. Este pastor que se suicidó era de aquí de Atlanta, Georgia, no sé si era Atlanta, pero de una ciudad de aquí de Georgia. Él, una de las ocasiones, dijo que él sentía que Dios no lo escuchaba. Sentía que Dios no lo estaba usando. Y que cuando él clamaba a Dios, Dios no lo escuchaba. Y en una de las predicaciones que él dijo, que él sentía que Dios no lo escuchaba, él decía, pero yo sé que Dios me escucha. Y le estaba dando ánimo a la congregación para que no se dejaran engañar cuando sintieran que Dios no los escucha. Porque Dios sí nos escucha. Y él tenía razón en lo que él estaba diciendo. Claro que Dios nos escucha cuando venimos arrepentidos, le pedimos perdón y nos humillamos delante de Él. Él se compadece de nuestras debilidades y nos escucha. Amén. Pero Él se suicida. ¿Y por qué se suicida? Porque no vino a buscar al Señor. Buscó otra solución a su problema. Qué fácil, hermanos, es dar el consejo y quedarnos sin Él. Sí, cierto, hermano. Que Dios nos ayude. Amén. No me vaya a pasar a mí eso. Dar el consejo y quedarme sin Él. Dios tenga misericordia. Amén. Qué fácil es enseñar algo y no creerlo. Sí. Qué fácil es exhortar a otras personas y nosotros no hacerlo. Sí, hermano. Qué fácil es ver los errores de los demás y no ver los propios. Amén. Pero Dios se compadece de nuestras debilidades. Así es, hermanos. hermano. Amén. Dios es bueno. Amén. Él es Dios. Tomás, en el capítulo 20, en el verso 28, cuando el Señor Jesucristo se acerca a él, en el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Porque Tomás había dudado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Creyó, Señor mío y Dios mío. El Señor Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, los antiguos y nosotros. Amén. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, ni hemos metido nuestras manos en su costado, ni en sus manos para ver sus heridas, pero creemos por fe. Amén. Y yo lo creo por fe. Amén. No estoy diciéndolo nada más para darles ánimo. Yo lo creo, hermanos. Amén, hermano. Yo lo creo y Dios sabe que sí lo creo. Amén. Dios sabe que creo que Él es bueno, que Él se compadece de nuestras debilidades. Y cuando, hermanos, yo no sé qué tan terrible haya sido lo que este pastor o estos pastores estaban sufriendo, que no lo he sufrido yo. Yo he pasado por terribles cosas, hermanos, en las cuales que voy y me humillo, lloro delante del Señor, clamo a Dios y Dios me da la paz. Amén. Yo lo he experimentado. Yo no sé si este pastor haya sufrido algo peor, no lo sé. Pero yo he sufrido cosas, hermanos, y en las cuales me voy de rodillas al Señor y clamo y el Señor restaura. Amén. Restaura mi sentir, restaura mi paz. Me levanta y me levanto con gozo, con paz, con tranquilidad.
Y no importa, hermano, los problemas, digo, el Señor tiene la solución al problema. El Señor dará la salida al problema. No me levanto cargando el problema, digo, bueno, me levanto con paz y con gozo y cargando el problema. No, se lo dejo al Señor el problema. Le dejo los problemas a Dios y digo, Dios se encargará de solucionarme el problema. No es porque el problema se haya solucionado cuando estuve de rodillas, pero yo sé que el Señor le va a dar la solución en el tiempo de Él. Así es, hermano. Y eso es confiar en el Señor, eso es vivir por la fe, eso es confiar en Dios, es confiar y poner todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas delante del Señor. Él es Dios, Él es todopoderoso, Amén. Él es el creador del universo. Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Es el Dios encarnado, Jesucristo. Y dice que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. En Romanos 9:5 dice la palabra de Dios, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito, por favor, hermanos, ahí en Tito. Dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, se dio por nosotros. Murió en la cruz del Calvario por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. La palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no importa el pecado que haya sido el que se cometió, puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser homosexualismo, lesbianismo, borracheras, lo que sea, alcoholismo. Cuando la persona viene arrepentida y se humilla, Dios lo perdona. Amén. Dios nos perdonó a nosotros, no importando lo que hayamos hecho. Nos humillamos, pedimos perdón, nos quebrantamos, lloramos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y Él nos perdonó, nos restauró, nos salvó y nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Amén. Y estamos aguardando, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos estamos esperando a nuestro gran Dios y Salvador Amén. Jesucristo? Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad. No de algunas, de toda iniquidad, dice. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que aborrece, que odia el pecado. Que Dios nos ayude a aborrecer lo que es pecaminoso, Amén. Lo que es desagradable a Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vemos nuestro Dios Amén. Y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Él es Dios, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, Él es Dios y Él estuvo dispuesto a humillarse para salvarnos a nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Entendemos que Él es Dios, que Él es creador.
Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5, haya pues, aquí es donde está lo difícil, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra de Dios, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo. Nosotros no somos Dios. Si Él, siendo Dios, se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Amén. Y nos manda que tengamos ese sentir que tuvo Cristo. ¿Qué sentir tuvo Cristo? Se humilló. ¿Seremos nosotros más importantes que Cristo? ¿Seremos nosotros mejores que Cristo? ¿Seremos nosotros más grandes que Cristo? No. ¿Y por qué nos cuesta tanto ser humildes? ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos? ¿Sabe usted por qué? Porque hay un enemigo de las almas que se llama Satanás. Y Satanás no quiere que las personas se humillen. Usted sabe que Satanás estuvo, lo sabemos, que estuvo con el Señor, Amén. que era uno de los ángeles principales. ¿Y qué fue lo que él dijo? Voy a subir a las alturas y me voy a sentar en el trono. En otras palabras, voy a destituir a Dios y me voy a sentar yo ahí. ¿Y sabes tú que cuando una persona se siente tan soberbio y tan orgulloso, no permite que el Señor se siente en su corazón? No permite que Dios tome el control de su vida. ¿Por qué? Porque nos sentimos llenos de orgullo. Y usted sabe que aún ya siendo cristianos nos cuesta ir de rodillas a pedir al Señor dirección. Sí, hermano. ¿Y usted sabe por qué? Porque el diablo se interpone y dice, tú no necesitas ir de rodillas a buscar dirección, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Y usted sabe que cuando lo hacemos de esa manera las cosas nos salen mal. Claro, hermano. Muy mal. Aún siendo cristianos. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, estando sentado en el trono, se quitó, se despojó, se quitó del trono, se despojó, vino a la tierra, tomó cuerpo humano como el suyo y como el mío, se humilló para ser latillado, ser maltratado, ser golpeado, ser humillado, ser escupido. ¿Cuántas veces nos han escupido a nosotros en la cara, hermano? Nunca. ¿Cuántas veces nos han golpeado con un palo en la cabeza y que nos venden nuestros ojos y que nos digan, a ver, profetiza? Nunca hemos sufrido. Ha habido pastores o cristianos que han sufrido mucho por causa del Evangelio, es cierto, nosotros gracias a Dios no. Pero Jesucristo, hermano, siendo Dios, no tenía necesidad de hacer eso. Él es el creador de todas las cosas. Él es Dios. Él dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios, pero se despojó de su reino, de su trono. Tomó cuerpo humano y vino a esta tierra solamente, exclusivamente, no para otra cosa, sino para pagar el precio de tu pecado y mi pecado. Amén. Y a nosotros nos cuesta mucho a veces ser humildes, y aún siendo cristianos. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló él mismo se humilló a sí mismo. ¿Se acuerdan en una ocasión que dijo, ¿tú crees que yo no puedo pedir una legión de ángeles que me protejan y me defiendan? Le dijo a Pedro. Deja, dice, porque así se tienen que suceder las cosas. No lo hizo, no se defendió. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él obedeció a todo lo que tenía que hacer. ¿Y sabes por qué lo hizo? Repito una vez más, por amor a ti y por amor a mí.
Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Él regresó, está sentado a la diestra del Padre, Él está sentado en su trono, fue exaltado hasta lo sumo. Y usted sabe que el que se enaltece va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser exaltado, va a ser enaltecido. Es mejor humillarnos, hermanos, mejor ser humildes. Él es quien se merece toda la honra y toda la gloria. En el Salmo 115, versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Versículo 2 dice: porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. El propósito de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree y le recibe, venga a ser hecho un hijo de Dios. Termino en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Versículo 9. ¿Lo tenemos? Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es? Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La pregunta es: ¿tú le has conocido? ¿Tú le has recibido? Amén. Dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Tú le has conocido? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Tú le has recibido? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder venir a ser hechos hijos de Dios, hay que recibir a Jesucristo con arrepentimiento, pidiendo perdón de nuestros pecados. La religión dice: todos son hijos de Dios. La Biblia dice: no todos son hijos de Dios. Amén. Solamente a los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habiéndolo aceptado después de habernos arrepentido de nuestros pecados, habiéndole pedido perdón por nuestros pecados y haberlo aceptado a Él como el Señor de nuestra vida. Y entonces sucede el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, y el Espíritu Santo cambia nuestra vida totalmente. El homosexual deja de ser homosexual. La lesbiana deja de ser lesbiana. El borracho deja de ser un borracho. El Señor hace cambios en la vida. Amén. El maldiciente deja de ser maldiciente. La persona que odia, que tiene odio, que su corazón está lleno de odio, Dios lo cambia ese odio por amor. Hace una transformación. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estás a tiempo aún de arrepentirte y de pedirle al Señor que salve tu vida, salve tu alma. Estás a tiempo. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia y le damos gracias, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú, siendo Dios, te despojaste de todo, viniste a sufrir para salvarnos a nosotros, pecadores. Muchas gracias, Señor. No lo merecemos, no lo merecíamos, ni lo merecemos, ni lo mereceremos nunca, pero lo hiciste por amor a nosotros. Muchas gracias, Señor. Que a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.